a los que no pueden estar presentes. Guardar en mudo todos los micrófonos. Ahí estamos. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a esta la sexta clase en nuestro estudio del curso en la Biblia en el principio. Esta noche vamos a enfocarnos en la historia de Dios llamando a mi tocayo, Abraham, en el Antiguo Testamento, dándole la promesa de un Salvador. Y también vamos a examinar la fe de Abraham y Sarai y los otros patriarcas. Les voy a avisar de una cosa antes de comenzar. Igual que la vez pasada, mi internet en casa está funcionando un poco mal. De vez en cuando se corta por unos 20 segundos. Así que si yo desaparezco, si se congela mi pantalla y no estoy presente, solo tengan paciencia. Aguarden unos 30 segundos y voy a volver a la clase. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad y por llamarnos, como Abraham, a vivir por fe en tus promesas. Bendice este tiempo de estudio para que al meditar en tu palabra crezca nuestra confianza en ti. Danos entendimiento y ánimo para participar activamente y aprender juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Tenemos para nuestro tiempo juntos hoy dos objetivos. Primero vamos a utilizar el método de las 4C para estudiar, examinar bien Génesis 11, versículo 27, hasta Génesis 12, versículo 20. Luego vamos a examinar lo que es la fe según la Biblia y también ver la fe en acción en las vidas de Abraham y Sarai. Bien, para comenzar entonces con un captar. Si yo te llamara y pidiera que vendieras todo lo que tienes, que abandonaras el lugar donde vives y te mudaras, pero no te dijera a dónde, lo harías. Vamos a imaginar que hoy, después de la clase, te llamo por WhatsApp y te pido todo eso. Lo vas a hacer. Pueden considerar, bueno, el profesor Abraham parece ser un buen tipo, pero arriesgar tanto no conociéndole muy bien. No, yo creo que no lo haría yo. Si uno de ustedes me lo pidiera a mí, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que vemos en la historia de Abraham. Dios le llama a Abraham a hacer justo eso. Vamos a ver cómo Dios también obró la fe en su corazón para responder que sí y seguir el llamado de Dios. Así que vamos a examinar esta historia juntos y podemos ver el texto bíblico. Voy a ponerlo en la pantalla. Para el contar esta noche, vamos a pedir voluntarios que hagan la lectura. Así que, si quiere alguien participar y leer parte de esto, puede levantar la mano en este momento y vamos tomando los voluntarios en el orden en que los recibimos. ¿Alguien podría leer versículos 27 al 32 que están aquí en la pantalla? Elizabeth fue la primera para levantar su mano. Adelante, Elizabeth, por favor. Sí, del 27 al... 32. Muy bien. Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, y Abraham a Nacor y a Harán, y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taret, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Mical, hija de Aram, padre de Mical y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo.
Y tomó Taret a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taret 200 años, y murió Taret en Aram. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora otro voluntario podría leer versículos 1 al 5 del capítulo 12, que está en la pantalla. Magali levantó su mano. Gracias. Capítulo 12 del 1 al 5. Ujú. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Muy bien. Y luego veo la mano de Alex. ¿Puede leer, Alex, este versículo 6 al 9, por favor? Alex de Chile, ¿podría leer versículo 6 al 9? Ahora sí tenía apagado el micrófono. Está bien, ya listo. Ahora sí, ya, ahora sí. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jair al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Excelente, muy bien. ¿Un voluntario podría leer versículos 10 al 13? 10 al 13. Sí, Emilce. ¿Emilce? Levantó su mano. Emilce, ¿quiere leer? ¿Puede activar su micrófono? Sí, buenas noches, profesor. Excelente. ¿De dónde, perdón, de dónde? Del Del 10 10. al 13. Ok. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimento en toda aquella región, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada de comer en el lugar donde vivía. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, yo sé bien que a ti, bien que tú eres una mujer hermosa. Hasta el 12, Siga hasta el 13. hasta el 13. Y que cuando los egipcios te vean, van a decir, esta mujer es la esposa de ese hombre, entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso
para que no para que me vaya bien y no me maten por causa tuya. Diles, por favor, que eres mi hermana. Ok, muchísimas gracias. Y luego tenemos la mano levantada de Bryant. Bryant quiere continuar el 14 hasta el fin, hasta el versículo 20. Desde el 14 hasta el 20. Así es. Bien. Y dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a estudiar esto con las preguntas del método 4C entonces, comenzando con el considerar. La primera pregunta de considerarnos pide a enfocarnos en los personajes. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Bien, Magali levantó su mano. Puede comenzar con algunos de los personajes y luego Pilar, sigue Pilar. Pues primero Dios, ¿verdad? Que llamó a Abraham. Luego Amén. Lot, Sarai, Nacor y Milca. Ok, excelente comienzo. Tenemos una lista de los descendientes de Tarea aquí, entre ellos Lot, Nacor, Sarai, Abraham. Muy bien, Pilar, ¿quieres seguir la lista? ¿Qué otros personajes encontró? Sí, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Los hijos, el faraón, El faraón también, muy bien. Sí, en el siguiente capítulo, Milca, ¿verdad? Ujú. ¿Algún otro personaje? el lugar. Puedo volver al capítulo 11. Sí, ahí hay muchos, pastor. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, pero estoy leyendo de la pantalla, Ah, Sí. ok. porque no tengo la Sí, Biblia en mano. no se preocupe, no se preocupe. Sí, tenemos a Tare. Él tiene tres hijos, Ujú. Abraham, Nacor, Harán. Harán tiene como hijo a Lot. Harán luego se muere, y bueno, otros personajes, los caldeos son mencionados, ahí vivían, ¿no? Sí. Sarai, tenemos Milca, que es hija de Harán. Am, Ma- Isca se menciona allí. Sí, los Ujú. importantes para seguir la historia serán Abraham, Sarai y Lot, porque ellos son los que parten ya para la tierra de Canaán de Aram. Ujú. Muy bien, muy bien. Ok, ahora, ¿cuáles son los objetos en la historia? ¿Qué objetos encontramos? ¿Qué cosas hay en la historia? Sí, Santa Natividad. Adelante, levantó su mano. ¿Puede activar su micrófono, Natividad, por favor? Ajá. Ahora sí.
Bueno, yo tengo la tierra de Canaán, ¿Ok? la tierra de Ur, la ciudad de Ur, tengo la tierra de Egipto, también las posesiones de Abraham, o sea, los bienes que él tenía. Eso fue lo que yo pude ver. Ok, sí hay varias menciones de los bienes de Abraham. También usted mencionó, contestó ya parte del dónde, Ur de los caldeos, la tierra de Canaán, la tierra de Egipto. ¿Alguna otra cosa, algún otro objeto importante aquí? Sí, Bryant, levantó su mano, Bryant, por favor. Bien, hay otro objeto que también se menciona, que es el altar que se edificó cuando llegaron allá. Excelente. Sí, Abraham tenía la costumbre de construir altares. Aquí menciona, edificó allí en Siquem un altar. También edificó altar en Betel. Muy Ujú. bien. ¿Algún otro objeto? Voy a mirar el chat. Los bienes que habían ganado, si se menciona en Egipto, que él tuvo ovejas, vacas, asnos, Vacas, siervos, vacas, vacas. criadas, asnas Ujú. y camellos. No era hombre Sí, pobre, Abraham. Era bastante era rico, rico. ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ok, ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y para estas dos preguntas de cuándo y dónde, vamos a volver al PowerPoint porque tengo algunas diapositivas ahí que nos van a ayudar, que podemos estudiar juntos. A ver. ¿Dónde ocurrió la historia? Ya fueron mencionados varios de los lugares, pero es bueno verlo en un mapa también. Y ustedes pueden encontrar mapas así por internet. Pueden poner en Google mapa del Medio Oriente en tiempos de Abraham, algo así, y salen muchas imágenes. Aquí tenemos el lugar donde comenzaron. Ur de los caldeos, que estaba cerca del Golfo Pérsico, en lo que hoy en día sería, yo creo que Irak. Y luego subieron así hacia Arán y siguieron su camino. Ahí murió Taré, ¿verdad? En Arán. Y se quedó también Nacor ahí, y vamos a ver en historia, bueno, no vamos a ver, pero si siguen leyendo en historias futuras, cuando es el momento de buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham y Sara, envían a un criado ahí, a Arán, donde están los parientes, porque Nacor y su familia se quedaron ahí. Bueno, entonces podemos continuar el viaje con Abraham hacia el sur. Y aquí tenemos los lugares que se mencionan en el texto. En la tierra de Canaán, Siquem, donde construyó un altar, Betel. También se menciona el Negev en la historia. Ese fue un desierto en el sur de Canaán, que hoy en día es Israel, cerca de Egipto. Luego, durante el hambre, ¿verdad? Fueron a Egipto y volvieron. Así que bueno, en total de Ur a Canaán, probablemente alrededor de 1100, 1200 kilómetros, dependiendo del camino, ¿verdad? Un viaje bastante, bastante largo. Bien, ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Sí, Pilar levantó su mano. Pilar.
ocurrió en la época de Abraham, para ser pastor. Sí, sí. ¿Y qué eventos sucedieron antes y después? A lo mejor para ubicarnos en la historia bíblica. A ver, Juan Manuel levantó su mano también. Pues ocurrió después del diluvio, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, tiempo después del diluvio, porque esto es también, vimos en la historia pasada, la Torre de Babel, eso probablemente era como 5 generaciones después del diluvio. Ahora estamos aún más en el futuro. Excelente, después del diluvio y la Torre de Babel. Muy bien. Magali levantó su mano para ubicarnos en la historia de la salvación cuando sucedió. Ocurrió cuando todavía vivía el padre de Abraham, ¿verdad? Taré, porque él también fue con ellos, pero murió en el camino. Ok, muy bien. Yo les voy a enseñar, y esto lo van a aprender en otras clases, otros cursos también. Pero ahora, para fechas antes de esto, muy difícil de saber, porque el diluvio, la creación, todo esto podemos estimar, dar aproximaciones a base de lo que encontramos en la Biblia, pero es difícil saber. Pero ya llegando a Abraham, hay listas de genealogías, hay listados de reyes y también eventos arqueológicos en la historia misma que podemos encontrar evidencia de ellos. Podemos decir con un poco más seguridad cuáles son las fechas. Y una forma que me enseñaron a mí a recordar fácilmente las fechas y los personajes claves del Antiguo Testamento es con la mano, con la mano. Los dedos de la mano representan personajes importantes en el Antiguo Testamento. El dedo más importante que tenemos es el pulgar, ¿no? O sea, si han lastimado su pulgar, saben lo difícil que es hacer cualquier cosa con solamente estos dedos. Este dedo es el dedo clave. Y el personaje más clave en la historia de toda la Biblia, obviamente, es Jesucristo. Jesucristo. Ahora, si estamos contando atrás en la historia, 500 años representa cada espacio entre los dedos, 500 años de tiempo entre los dedos. Así que 500 años antes de Jesús es el tiempo del regreso de cautiverio en Babilonia. Van a aprender sobre eso en el curso La Biblia, una nación caída. Es otro curso en Academia Cristo que estudia esos tiempos, el cautiverio en Babilonia, que sucedió alrededor de 578 años antes de Cristo. Entonces, para 500 ya están volviendo los cautivos y ahí ponemos Esdras, porque él era uno de los líderes de Israel en ese entonces. Tiene un libro de la Biblia que cuenta su historia. Si retrocedemos 500 años más en el tiempo, tenemos el rey David. Pueden recordar eso tal vez porque el dedo de en medio es el más alto normalmente. Y en la época de David, Israel estaba en su tiempo más alto de la historia. Tenían más territorio, paz, riquezas bajo David y Salomón que en cualquier otro momento. Si continuamos retrocediendo en la historia, 500 años antes de David, que serían 1500 años antes de Jesús, es Moisés. Ustedes van a aprender sobre él en otro curso también en Academia Cristo. Ese dedo es fácil recordar que es Moisés, porque normalmente es el dedo en que se coloca el anillo de un matrimonio, y el matrimonio es un pacto de un hombre con una mujer. Igual en tiempos de Moisés, Dios hizo un pacto con su pueblo Israel en el monte Sinaí. Luego, si continuamos retrocediendo a tiempos de Abraham, probablemente fue alrededor de fechas aproximadas, ¿verdad? Pero
2000 años antes de Cristo. Abraham 2000 años antes de Jesús. Muy bien. Ahora, antes de continuar con la siguiente pregunta, ¿alguna pregunta sobre esto o sobre los lugares también que vimos en el mapa? Les di algo de información. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Me da ¿me dos. escucha? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en esto, orden lógico viene desde Abraham hasta tiempo de Jesucristo. Sí, o sea, esto es una forma de recordar los personajes y cuándo vivieron en el Antiguo Testamento de forma fácil, ¿verdad? Desde Abraham hasta Jesús. Ujú. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Esa era la pregunta. Gracias, Medardo. Alex levantó su mano también. ¿Tiene pregunta, Alex? Sí, mi consulta es la siguiente. ¿Por qué la escritura se refiere a la descendencia de Sem y no a a a las otras generaciones que eran eh, los hijos de Noé, que era Cam? No me acuerdo cuánto era el nombre, el otro nombre. Entonces, pero la escritura se manifiesta y comienza con la descendencia de Sem. ¿Por qué? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, vimos una lista, la genealogía también de Jafet y Cam en la tabla de las naciones en la clase pasada, ¿no? Génesis capítulo 10 nos cuenta un poco de su historia también. Pero la Biblia se enfoca en Sem y sus descendientes porque Abraham es un descendiente de Sem. Y a Abraham, como vimos en nuestra historia, Dios le dio la promesa de enviar al Salvador prometido de sus descendientes. Así que de aquí y adelante se enfoca también en el pueblo de Israel, porque ellos son descendientes de Abraham y llevan esa misma promesa que el Salvador vendrá de ellos, de su nación. Por eso el enfoque. No es que Dios no ama a todas las naciones, es que eso se ve también aquí. Por medio de ti serán benditas todas las naciones, dice Abraham. Pero por gracia escogió a Abraham y su familia para ser como la cuna del Salvador en ese sentido. Sí, gracias por la pregunta. Buena pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas sobre esto? Ok, perfecto. Continuamos entonces con las preguntas de considerar. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas en esta historia? Y cada persona puede darnos un problema y puede también contestar la siguiente, si se resuelve o no. Así que primero escuchemos de Magali un problema y si tiene solución. Ok, Magali levantó su mano. Adelante. Que murió Tare, ese fue un problema que tuvieron. Okay. Y luego que hubo hambre en la tierra Oh, y pare. tuvieron que Pedí, una perdón. Sí, un problema. Vamos a dar a otros estudiantes también la oportunidad. ¿Alguien más quiere compartir otro problema? Ella compartió dos, la muerte de Tare en Harán, también el problema del hambre en la tierra de Canaán. ¿Alguien más? ¿Otro problema en la historia? Dolores levantó su mano, por favor, Dolores. Dios bendiga más. También hubo un problema cuando Abraham llegó a Egipto, que dijo que a Sarai, que dijera que ella era su hermana. Considero que ese fue un problema. Sí, sí fue un problema. Bueno, en la mente de Abraham, él veía el problema era que su esposa era linda
y temía que iban a hacerle daño a él para tomarle a ella. Entonces, para Abraham ese fue el problema, pero el verdadero problema, como veremos al identificar el pecado, es que él no confiaba en la promesa de Dios en esa situación. Muy bien. Otro problema, Mireli levantó su mano, Mireli. Sí, creo que lo acaban de decir, es que pues se presenta el problema de que mintió y por el resultado pues sabemos que entonces, ¿verdad? La mentira no fue respaldada por el Señor y todo el resultado que pues que como usted dijo es una falta de confianza. Sí, porque sí, o sea, Dios acaba de prometerle, te voy a hacer una gran nación, vas a ser bendecido, y bueno, él no confió que Dios iba a cumplir esa promesa, pensó que tuvo que protegerse a sí mismo con una mentira. Sí, es un problema. Hay otro problema, a lo mejor Juan Manuel nos va a indicar. ¿Tiene otro problema, Juan Manuel? Pues que Saraí era estéril, ese era un gran problema para la... Sí, desde el punto de vista humano, Así Dios es. promete hacer de Abraham una gran nación y él no tiene hijos y parece que ya intentaron por muchos años porque dice que Sarai era estéril. Entonces, ¿cómo va a ser un día una gran nación si ni pueden tener un hijo, Abraham y Sarai? Ese es un problema. Muy bien, que sabemos, seguimos leyendo, no es un problema para Dios, se soluciona con un milagro. Dios le hace concebir a Sarai. Excelente. Bueno, y podríamos hablar de la solución de estos problemas. Aquí hay un problema más que se debe de mencionar. Tal vez Alex quiere mencionarlo. Alex, ¿vio otro problema aquí? Micrófono, Alex. Ahí está. Disculpe. Es que Abraham descendió a Egipto sin dirección de Dios. No sé, lo que yo visualizo, porque dice que entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. O sea, viajó a Egipto. Ujú. No, Sí. Sí, o sea, y el texto no indica que eso era un pecado o un problema. No siempre le daba direcciones directas Dios a Abraham. Entonces, sí, vio un problema y buscó solución en Egipto, pero no hay indicadores en el texto que eso era algo malo. Lo que sí es malo es lo que sucede cuando él llega allí. Y bueno, estoy revisando ahora el chat. Ok. Las plagas, Mireli dice las plagas que Dios envió a la casa de Faraón. De hecho, esa es la solución a un problema grave que Abraham causó con su mentira. Porque ¿qué había? Dios tuvo un plan. Él acaba de anunciar a Abraham que iba a enviar el Salvador de sus descendientes. Abraham y Sara iban a tener un hijo, ¿no? Y ahora este faraón toma a Sarai como su esposa. Y si él se acuesta con ella, está embarazada, ella está poniendo en riesgo el plan de Dios. Así que esas plagas fue la solución divina para no, Dios intervino para guardar, para cumplir su plan salvador que él había prometido a Abraham. Y sí, muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a pasar a las preguntas de consolidar. Las preguntas de consolidar. Ahora vamos a aplicar las verdades que hemos visto en la historia a nuestra propia vida espiritual. Comenzamos con tratar de resumir el grano de la historia en la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia? En muy pocas palabras, menos de 10 palabras, ¿cómo resumirías esta historia?
eh, Abraham sale de su parentela a una tierra que desconocía. Ok. Sí, a lo mejor podemos agregar eso para incluir algo muy importante, confiando en las promesas que Dios le dio. Creo que Confiando en las promesas que Dios le dio. sí. Muy bien. Creo que la Na- perdón, Natividad, Natividad levantó su mano. Por favor, Natividad. Yo veo que Dios llama a Abraham a confiar y a obedecerle. Y promete bendecirle, ¿verdad? Entonces, tal vez Dios, en gracia, le promete bendiciones y le llama a tener fe, seguir sus instrucciones. Muy bien. Magali levantó su mano. ¿Cómo lo va a resumir, Magali? Que iba a hacer de Abraham una nación muy grande. Okay. Sí, muy bien. Dios le prometió que iba a ser una nación grande y que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por medio de Abraham y su descendencia. Bien, Elizabeth levantó la mano. Otro resumen. sí, creo que el punto principal es la salvación, la liberación del pueblo, La liberación del pueblo. ¿De qué pueblo? que estaba oprimido, el pueblo de Israel que estaba oprimido bajo el yugo del faraón. No vemos evidencia que estaban oprimidos No, bajo el más faraón. bien del pecado, más bien del pecado, de la idolatría. Oh, ok. Bueno, sí, sí, ya más adelante en el futuro de los descendientes de Israel van a pasar un tiempo como esclavos en Egipto. En este caso, Abraham salió más bendecido, o sea, recibió bienes de parte del Sí, faraón, ¿verdad? Pero sí había, bueno, en Canaán y en Egipto en ese entonces había influencia pagana. Entonces, no creo que en ninguno de los dos lugares fuera más seguro espiritualmente que el otro. Pero sí, Dios le liberó de esa situación en Egipto, le salvó de eso. Parte de la historia. Ok, último resumen que vamos a escuchar de Pilar. Levantó su mano, Pilar. Que Dios le hace la promesa a Abraham, a ver si tengo, de que va Dios a le ser da. padre de naciones. Ok, muy bien. Excelente resumen también. Ok. Vamos entonces al pecado que vemos en esta historia y tenemos que confesar en nuestras vidas a base de esta historia, donde vemos nuestros pecados que tenemos que confesar. Dice entonces que pecado. Bien, Elizabeth levantó su mano. Si quiere comenzar la conversación, Elizabeth, puede activar el micrófono. Sí, ok. Nuestra fragilidad ante el temor, la duda, el miedo a lo que podamos enfrentar. Ok. Sí, al final de cuentas, en el caso de Abraham, ¿por qué tenía miedo en Egipto? ¿Cuál era la raíz de ese pecado? Sí, Abraham tenía miedo solamente, no solamente a haber dejado todo atrás y creerle a Dios ciegamente porque se atrevió, ahí fue un atrevimiento, pero sí también a la muerte, a que fuera él muerto. Ok. Él tenía miedo por su propio bienestar, su propia vida, Claro, por su pero vida. a la raíz de eso es una falta de fe, Claro, la porque falta de fe. si confiara perfectamente en lo que Dios acaba de prometerle, te voy a hacer una gran nación, todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de ti. Dios no le puede dejar morir en Egipto. Tiene promesas que cumplir todavía, pero desconfió en un momento de debilidad y para protegerse mintió.
Y ahí veo unos aportes en el chat, ¿verdad? El pecado de la mentira también. Podemos confesar que hemos tenido momentos de miedo que también eran por no confiar en Dios y en sus promesas. Y en esos momentos tal vez hemos mentido, igual que Abraham, tratando de protegerse a nosotros mismos en vez de confiar en Dios. Ok, sí, Víctor Manuel aportó eso en el chat. Excelente comentario también. Muy bien. A ver, y Pilar, otro pecado que podemos confesar a base de esta historia. La mentira, el temor que Bien. tenemos a veces de confiar, nos lleva al pecado, mentir, callar. Ok. Sí, hasta el faraón reprendió a Abraham. O sea, un pagano reconoció que eso estaba mal y Abraham no. A ver, Magali levantó su mano también, Magali. Que nunca debo de dudar de las promesas de Dios porque Él es fiel y cumple su palabra. Ok. Sí, aquí cuando contestamos esta pregunta tratamos de expresar la respuesta como una confesión. Así que en vez de decir nunca debemos dudar, podemos decir, yo confieso que a veces dudo, igual que usted dijo, dudo en las promesas de Dios, igual que Abraham hizo. No confío perfectamente en ellas. Esa es nuestra confesión. Excelente. Bien, ahora vamos a la siguiente entonces. Consolidar. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Podemos comenzar con el amor de Dios hacia Abraham en la historia, pero luego decir cómo me ha mostrado a mí el mismo amor. Mismo amor. A ver, ¿alguien quiere responder? ¿Dónde vemos el amor de Dios hacia nosotros en esta historia? Ahora sí, perfecto. Profesor, No veo quién está hablando, perdón. yo, David, Ok. Sí, gracias, David. Trate de levantar la mano virtualmente si puede, pero adelante, tiene la palabra. ok. Bueno, mire, profesor, qué pena. Yo estoy escuchando. Lo que pasa es que no estoy como partícipe porque pues me encuentro en una jornada laboral. Igual pues yo tengo el celular aquí en la mano, pero yo estaba pues también traté de conectarme tarde por mis ocupaciones. Pero como pues queda la grabación, yo lo miro y ya para la siguiente clase estaré un poquito más, haré lo posible para conectarme mucho antes, más temprano. Entonces, pues quería comentar eso, quería como informar la novedad, porque pues estuve bastante ocupadito, entonces estaba pendiente de unas actividades para realizar. De todas maneras, pues gracias, yo estoy aquí pues pendiente a la conexión. Perfecto. Ok, muchas gracias por avisar. No hay ningún problema. Puede seguir las grabaciones también y si tiene cualquier duda me envía un mensaje a mi WhatsApp personal. Muchas gracias. A ver, Juan Manuel levantó su mano. Juan Manuel. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues yo veo aquí el amor de Dios, a pesar de que Abraham dudaba, a pesar de que Abraham tenía miedo, a pesar de que Abraham, pues ponía en peligro a su esposa, o sea, tantas dudas, tanta desconfianza, tantas mentiras, Dios siempre estuvo ahí al lado de Abraham, acompañándolo, protegiéndolo, cuidándolo, y sin merecerlo, fue así, ahora sí que por gracia, o sea, un amor por gracia, un amor sin merecimiento, ahí estuvo Dios al lado de Abraham, a pesar de la duda. Ahí veo Amén. su amor en esa parte. Sí, y veremos más evidencia de esto aquí y adelante que Abraham no era perfecto, no era merecedor de estas promesas, era un pecador igual que nosotros, tenía sus momentos de debilidad,
Dios no lo escogió porque era mejor que todos los otros seres humanos. Lo escogió por gracia y le dio las promesas que le dio por gracia. Y se mantuvo con él por gracia y en esos momentos de debilidad y de pecado le estaba perdonando y fortaleciendo. Y así Dios con nosotros también, ¿no? No somos mejores que otros seres humanos para que Dios nos escogiera, nos diera sus promesas, nos acompañara tan fielmente. Es pura gracia de Dios. Excelente. Mireli levantó su mano. Sí, siguiendo lo que usted estaba comentando de la gracia, pues lo que puedo ver, el amor de Dios en la historia, es que a pesar de que nosotros a veces tenemos nuestro propio plan y creemos que podemos resolverlo a nuestra manera, si el Señor destruye nuestros planes para que se cumpla el de Él por amor a nosotros y pues es como que ver la fidelidad de Dios con lo que Él nos promete y que no importa lo que nosotros pudiéramos planear en nuestra propia verdad, eh, finitamente, pues el Señor siempre cumple sus promesas. Excelente. Sí, buen aporte. Muchas gracias. A ver, Pilar levantó su mano también, donde ve el amor hacia usted, el amor de Dios hacia usted, Pilar. Yo lo siento en el perdón, en su amor y en misericordia. Ujú. A ver, hacia mí, hacia nosotros. Sí. Que a pesar de nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros pecados, Él con amor y misericordia, ahí veo. Excelente, excelente. Magali también levantó su mano, por favor. Sí, en el versículo 3, ¿verdad? Donde dice que te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. Entonces, al igual que Abraham, nosotros como hijos de Dios podemos ser de bendición también para las personas que aún no vienen a los pies de nuestro Señor, ¿verdad? Y que siento yo que ese pasaje me llega a mí, ¿verdad? Que gracias a la misericordia de Dios tenemos esa bendición de ser bendición nosotros también para los otros. Sí, gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre eso. Realmente son 7 promesas en una sola promesa. Es una promesa septuple, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, 7 promesas. Y podemos examinar cada uno, pero es bueno comenzar al final, porque al final tenemos los más importantes. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo podría Abraham llegar a ser una bendición para todas las familias que vivirán en la tierra después de él? Bueno, obviamente Abraham mismo no, pero es el descendiente de Abraham de que habla esta parte de la promesa. Es una promesa sobre el Salvador. Y se repite de aquí adelante en Génesis muchas veces, a Isaac, a Job también. Luego se repite en los Salmos y en otros lugares. Los israelitas se dieron cuenta, esta es una referencia al Salvador que va a venir de Abraham. Y aquí vemos el amor de Dios para Abraham y para nosotros también, porque cuando decimos Dios es tan perdonador con Abraham, con nosotros, tenemos que recordar por qué nos puede perdonar. Y es por lo que Cristo hizo. Ese descendiente prometido era una bendición, ganó bendiciones eternas para todas las familias de la tierra, con su vida perfecta, su muerte inocente en la cruz, donde sufrió el castigo por nuestros pecados. Es por eso que Dios nos puede perdonar. Así que sí, ahí está la promesa del Salvador. Ahí vemos claramente el amor de Dios, no solo para Abraham, sino para todas las naciones y especialmente nosotros que hemos recibido perdón de ese Salvador. Pero sí, las otras bendiciones también dependen del Salvador. O sea, ¿por qué iba a ser una bendición de aquí adelante Abraham?
a otras personas, porque él tenía esta promesa y podría compartirla con ellos. Y así podrían llegar a la fe ellos para ser salvos también. Igual nosotros podemos ser una bendición con compartir la noticia de Cristo con otros. Excelente. ¿Dónde más vemos el amor de Dios en esta historia? Veo que Medardo levantó su mano. Por favor, Medardo. Bueno, en esta historia se ve otro amor de Dios. La Sara estaba una edad avanzada, pero se bendició, pues, se dio un hijo, este, una gran promesa, pues, que le había dado, pues, a Sara. Entonces se cumplió la palabra. Entonces es una bendición, pues, que tenía Abraham con la Sí. Sara. Excelente, y nos hace pensar en las promesas que Dios ha dado a nosotros, que Él cumple y cumplirá también. Promesas en particular que tenemos en Cristo de perdón y salvación eterna, la vida eterna en el cielo. Sí. Excelente, gracias. Entonces, mucha evidencia del amor de Dios en esta sección. Ahora vamos a continuar entonces con la última pregunta. La última pregunta del consolidar, que es ¿qué pediremos que Dios obre en nosotros para poner en práctica esta palabra? Y sí, mi consejo, en algún momento ustedes van a dirigir estudios con el método 4C. Y cuando llegamos aquí, queremos utilizar este lenguaje del Evangelio. O sea, no debemos decir tenemos que o debemos, porque eso es la ley. Eso nos muestra nuestro pecado, lo que no hemos hecho. Pero ya hemos escuchado sobre el perdón. Ya hemos escuchado que Dios ya no recuerda nuestros pecados. Ahora estamos motivados por el Evangelio. Así que usamos palabras como queremos o en gratitud vamos a hacer esto. Y pues, normalmente respondemos a esta pregunta, es el revés, lo opuesto de lo que mencionamos como nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, si el pecado es la duda, pediremos que Dios obre en nosotros confianza, más confianza, que Dios me ayude a confiar más plenamente, o en amor a Dios, queremos confiar en sus promesas y vivir por esa fe. Sí, otras cosas que pedimos a base de Dios, cambios que pedimos de Dios a base de esta historia. Dolores levantó su mano, por favor, Dolores. Sí, lo que yo le pediría al Señor es que me capacite y que me prepare cada día para así estar expandiendo la palabra del Señor, para así estar predicando la palabra a aquellas personas que no conocen a Cristo. Okay. Sí, en la historia vemos a Abraham construyendo altares públicos. Él estaba compartiendo su fe de manera visible. Entonces, que Dios nos ayude a hacer lo mismo en nuestras vidas. Gracias, Dolores. ¿Alguna otra petición que podemos hacer en gratitud? Sí, Magali. Levantó su mano Magali. Mi petición es que Dios siga trabajando en mí, ¿verdad? Porque como humanos siempre fallamos, pero nuestra confianza siempre está en el Señor, que no nos dejará solos, que siempre está con nosotros porque es promesa de Él. Y yo siempre me aferro, ¿verdad?, a la promesa del Señor de que Él me guiará y me enseñará y me pondrá las palabras en mi boca para poder yo explicarle a las personas que aún no le han conocido. Yo viajo siempre a la capital porque allá tengo una casita y cuando tengo la oportunidad, siempre le hablo a mis vecinos porque ellos son alcohólicos y tienen niños. A veces llevo a los niños a la casa, les pongo películas cristianas y hablo con ellos o los invito a la célula que participen ahí conmigo, pero
me da a veces un poco de temor porque como son gente alcohólica, drogadicta y a veces no escuchan mucho de la palabra de Dios, como que no hacen caso. Entonces yo le pido al Señor que me ayude. Si me llevó a ese lugar es porque quiere cumplir su propósito en mí y mi deseo es, ¿verdad? Seguirles enseñando y que Él haga la obra a través de su Espíritu Santo. Una buena petición para basar en esta historia. Y hay algunas semejantes en el chat que pueda ser de bendición a otros, que Dios nos ayude a hacer bendiciones a otros, con llevar la palabra a ellos. Estemos donde estemos, que Dios nos ayude a echar fuera el temor, ¿sí? Por medio de una fe más fuerte, no tener tanto temor y miedo en nuestras vidas, vivir más confiado en las promesas de Dios. Que siga obrando y guiando en nuestras vidas. Excelente. Gracias por sus aportes. Muy bien hecho. Ok, ahora vamos a continuar con el segundo objetivo. Primero examinar la fe. ¿Qué es la fe? Y ya teniendo esa respuesta, también vamos a ver la fe en acción en la vida de Sara y Abraham. En particular, vamos a ver el comentario que el autor a los Hebreos hizo en el capítulo 11 de su carta, que es un capítulo, a veces lo llaman los héroes de fe, aunque es un poco incorrecto ese título porque el mismo capítulo después dice que Jesús es el héroe de la fe. Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Él es el quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice en Filipenses. Así que Dios es el héroe de la historia siempre. Pero vemos en este capítulo ejemplos de la fe de Sarai y de Abraham que nos sirven también para animarnos a tener más fe. Así que comenzando, la pregunta que tenían para tarea era, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y yo quiero dividirlos en grupos pequeños para hacer esto, para que todos tengan la oportunidad de compartir lo que han preparado como respuesta a esa pregunta. ¿Qué es la fe? Vamos a dividirles en grupos pequeños, grupos de 3 o 4 personas. Ustedes van a tener 5 minutos, 5 minutos, así que por favor dejen a todos en el grupo participar. No hablen demasiado. Entonces, ya 1 minuto, cada participante puede compartir qué es la fe, cómo responden a eso. Ahí están. Debe haber aparecido en sus pantallas una invitación a pasar a sus grupos pequeños. Si por accidente alguien sale de la reunión, pueden volver a entrar. Pero por favor, acepten la invitación, hagan clic para entrar a sus grupos pequeños y contestar cada uno qué es la fe. Excelente, gracias por su participación en los grupos pequeños. En muchas de las respuestas que vi en el chat y en mi WhatsApp, también algunos enviaron las respuestas a mi WhatsApp, comenzaron con esta definición de lo que es la fe en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una buena definición. Me gusta porque primero es muy bíblica, ¿verdad? No hallamos una definición más bíblica que esta. También me gusta porque identifica lo que es el corazón de la fe. La fe es certeza, convicción. Nosotros podríamos decir confianza. Es confianza, ¿verdad? Una confianza plena. Pero algo que falta de esta definición es, se menciona que es certeza, confianza sobre lo que se espera, o sea, lo que todavía no ha pasado, no ha sucedido, y de lo que no se ve, pero no especifica de qué habla allí, ¿verdad? Y eso es porque va a dar ejemplos en el resto del capítulo. Para nosotros es bueno saber que lo que se espera, eso está hablando de las promesas de Dios, ¿no?
Lo que no se ve está hablando en particular de Cristo. La fe salvadora siempre es confianza primero de todo en Cristo y su obra redentora, su vida perfecta y su muerte en la cruz, confiar que eso ha pagado por mis pecados. Esa es la fe salvadora, confianza en Cristo y su trabajo para salvarnos, pero también abraza todas las otras promesas de Dios. Si examinamos lo que el resto de la Biblia dice sobre lo que se espera, lo que no se ve, es obvio que el corazón de la fe salvadora es Jesús, confiar en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, es una confianza en Jesús y su obra salvadora. Otros versículos que nos hablan de la fe nos dan muy importante información sobre la fe. ¿Alguien podría leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y al 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Okay. Entonces, la fe que salva, la confianza en Cristo y lo que Él ha hecho para rescatarnos, no es una obra nuestra. Eso lo aclara aquí con decir, esto no de vosotros, es don de Dios. La fe es algo que Dios obra en mí, es el regalo de Dios. Cuando vemos la historia de Abraham, por ejemplo, podríamos empezar a decir, admirar la fe de Abraham. Wow, Dios le envió a una tierra desconocida y Abraham confió para obedecer. Realmente debemos estar alabando a Dios. Dios es el autor de la fe en nuestros corazones. Dios le dio esa fe a Abraham y fortaleció la fe con agregar esas promesas a su mandato. O sea, la promesa de un Salvador, de bendiciones para él y por medio de él a otras naciones. Esas promesas fortalecieron la fe de Abraham para poder actuar en fe. Así que ahí punto 1. La fe, Dios la obra en nosotros. No nace de nuestros corazones, es don de Dios. Otra cosa importante notar es que somos salvos por medio de la fe sola, no por ninguna obra nuestra. No por obras para que nadie se gloríe. A veces cuando escucho definiciones de la palabra fe, ¿qué es la fe? Alguien podría decir confiar en Dios, entregar nuestras vidas a Él, someternos a Él, obedecerle. Pero ahí están incluyendo ya muchas obras nuestras en la fe. Y si parte de la fe que salva es mi obediencia, ahora es una salvación por obras, ¿verdad? Yo tengo que agregar mi parte. Estoy salvándome con mis propias obras. Efesios 2, 8 y 9 claramente dice que no es así. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es bueno mantener una definición más simple de la fe. La fe es la confianza en Cristo y en las otras promesas de Dios. Es confianza. No incluir obras nuestras en nuestra definición de la fe, porque daría la impresión que nosotros nos salvamos con esas obras, cuando la Biblia más bien dice que las obras son el resultado de la fe. ¿Cómo termina el versículo 10? Realmente es, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sí, las buenas obras son importantes. Dios hasta prepara esas buenas obras por nosotros de antemano para que andemos en ellas, pero no nos salvan. Son el resultado de la fe que nos ha salvado, el fruto de la fe. Igual que un árbol saludable de manzana va a producir manzanas, una fe
saludable de un cristiano va a producir buenas obras en gratitud, en amor a Dios por habernos salvado, porque ya somos creados de nuevo en Cristo para hacer justo eso. Y vemos eso en la vida de Abraham también, ¿no? Sí es bueno notar su obediencia al principio de esa historia, pero ¿por qué obedeció? Era un resultado de confiar que Dios iba a cumplir su promesa. Su obediencia era el resultado externo de lo que Dios ya había obrado en su corazón, y es una fe en sus promesas. Y luego el fruto, el resultado actuó en esa fe. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué es la fe? La fe es confianza, certeza, segura. Confía en Cristo y su obra salvadora. Eso es el corazón de la fe que salva, pero también confía en las otras promesas que Cristo nos ha dado en su palabra, aun las que no están relacionadas con nuestra salvación. Y la obediencia no es parte de la fe, sino su resultado. Y importante ver que la fe nace de Dios. Es su obra en nuestros corazones. Alguien en la clase de mañana preguntó, ¿cómo Dios aumenta nuestra fe? Bueno, en Romanos capítulo 10, Pablo dice, la fe viene del oír, y el oír por la palabra sobre Cristo. Entonces, oír el mensaje de Dios en su palabra, el mensaje en particular sobre Jesús, las buenas nuevas, eso es lo que Dios, el Espíritu Santo, utiliza para fortalecer nuestra fe en Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de ver la fe en acción en la vida de Abraham y Sarai? Enos levantó su mano, por favor, Enos. Sí, pastor, es que la fe, pues, es muy importante y según las Sagradas Escrituras, que nosotros somos salvos por la fe, por las obras, nosotros no podemos ser salvos, pero hay un malentendido de algunos creyentes, digamos, tal vez de las sectas, ¿no? No sé cómo podríamos contrastar mm, la fe salvadora con que se encuentra en Santiago, o usted ya lo sabe, 2, ¿no? Del 14 al 17 dice que la fe si no tiene obras está muerta, dice, ¿no? Y no se nos podría aclarar, hermano, de una manera más precisa, más sencilla, así también nosotros para poder compartir a los demás hermanos. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Sí, algunos ven ahí una contradicción, ¿verdad? Porque Pablo dice claramente en Romanos 3, pero en otros lugares también, Gálatas 2 y 3, que no somos salvos por nuestras obras, ni un poco. O sea, nuestras obras ni contribuyen a nuestra salvación. La causa de la salvación es Cristo, y recibimos el regalo de la salvación por medio de la fe en Él. Pero Santiago luego no contradice ese mensaje. Pablo estaba escribiendo para una audiencia que tenía la idea de que sus obras salvaran, y tuvo que decir que no, en palabras muy fuertes. Santiago estaba escribiendo a creyentes sobre otro problema. Su problema era que pensaban que si somos salvos por la fe, nadie tiene que hacer buenas obras. Y no estaban mostrando amor, ni amor básico para los necesitados. Así que él tuvo que decirles, si ustedes dicen que las obras no son importantes, están en error. La fe viva y verdadera produce buenas obras. Y si no hay obras, su fe está muerta. No tienen una fe verdadera. Así que me gusta utilizar el ejemplo del árbol. O sea, Jesús utilizó la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15, pero no conocemos vides y pámpanos, conocemos mejor árboles, ¿verdad? Si tenemos un árbol de fruto, de manzana, de naranja, y está viva y sana, ¿qué va a producir? Va a producir naranjas o manzanas. Eso es lo que los árboles hacen cuando son vivos y sanos.
Ahora, si te acercas a ese árbol y las hojas están secas y no hay nada de fruto, hay un problema con ese árbol. El árbol está muerto y por eso no está produciendo los frutos. Y ese es el punto de Santiago, entonces. Una fe viva y verdadera en Cristo, como un árbol, va a producir frutos. Eso es lo que hace. La fe siempre es activa. Pero si alguien no tiene buenas obras, entonces Santiago está diciendo, esa fe ya está muerta. No sé si contesté su pregunta. Sí, gracias, pastor. Está bien, sí. Ya, Sí. Bien, Mireli levantó su mano. Mireli levantó su mano. ¿Puede activar el micrófono, Mireli? Ahora, me corrige, es que quiero saber si, ¿verdad? Lo que estoy comprendiendo es Ujú. que cuando aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, a Cristo en nuestra vida, llega el Espíritu Santo, entonces es como un conjunto de cosas donde irremediablemente o inevitablemente los frutos se van a dar por su gracia y todo como que va a ir por Cristo, o sea, Cristo está en nuestro corazón, en nuestra vida, y entonces todo lo demás se va dando. La fe, entonces, es una fe con obra, Ujú. y entonces vamos dando los frutos que Juan menciona en uno de los pasajes, que demos muchos frutos. No sé si Es- estoy incorrecta, pero es lo que... Sí, lo único que cambiaría es, usted mencionó aceptar a Cristo y luego venir el Espíritu Santo. Realmente eso está al revés. Am, Pablo dice en 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo viene a nosotros por medio del Evangelio. Él toca nuestro corazón y luego podemos creer por obra de Él. Y ahí empiezan a nacer los frutos. Y no debemos, o sea, a veces creyentes nuevos en la fe van a producir menos frutos que creyentes más maduros en la fe. A veces, como en la vida de Abraham, por momentos de debilidad hay una falta de frutos. Por eso es importante recordar que los frutos no ganan nuestra salvación. Igual que una naranja, la fruta, no da vida al árbol. ¿Qué da vida al árbol? Es el tronco que está sacando los nutrientes de la tierra, ¿no? Y por eso Jesús dijo, yo soy la vida, yo doy la vida. Ustedes conectados a mí también tienen esa vida, son los pámpanos, pero como resultado natural de esa conexión van a producir frutos. Y los frutos son evidencia que somos conectados a la vid que nos salva. Sí, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre la fe? Ok, entonces en los 5 minutos que nos quedan, vamos a dar una revista de la fe de Abraham. Am, ya vimos esta promesa y lo estudiamos juntos. Y esta última parte en particular, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nos hace recordar también cómo serán benditas todas las naciones, pues porque Cristo gana perdón y salvación para todas las naciones. Y como vimos en la clase pasada en Apocalipsis, Juan tiene una visión de los creyentes en la vida eterna y es una multitud que nadie puede contar de toda gente, tribu, lengua, raza. Cristo sí era la bendición para todas esas naciones, igual que prometido allá. Ahora, vemos en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, otras evidencias de la fe de Abraham. ¿Alguien puede leer estas palabras, por favor? Un voluntario para leer. Con gusto, pastor. Excelente. Adelante, John. Por la fe, Abraham,
obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok, excelente. Entonces nos explica un poco de lo que estaba en el corazón de Abraham. Es fascinante que ya 2000 años después de Abraham, Dios el Espíritu Santo inspiró al autor a los hebreos para darnos más evidencia de la fe de Abraham en sus acciones. Porque obedeció aún sin saber a dónde iba, es porque realmente sabía a dónde iba. Sabía su destino eterno. Él tenía la fe, la esperanza segura de que iba a estar en la vida eterna. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta vida es temporal, ¿verdad? Pero tenemos algo permanente, una ciudad con fundamentos que Dios ha preparado por nosotros, que nos espera en la vida eterna. Eso le motivaba a Abraham. Por eso pudo dejar su tierra natal, porque pues este mundo no era su hogar. Estaba esperando una patria mejor. Hebreos 11:11 nos habla un poco de Sara. ¿Alguien aquí puede leer? Magali levantó su mano. Por favor, Magali. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Lo que es muy interesante de todo este capítulo, y esta parte en particular, es que no menciona el autor a los hebreos las debilidades de estas patriarcas. O sea, yo leo esto y yo digo, ¿Sara realmente confiaba que iba a tener un hijo como Dios prometió? Hay dos instancias cuando es obvio que no. Primero, él sugiere a su esposo Abraham, acuéstate con mi criada Agar para cumplir esta promesa. O sea, no confiaba que ella iba a poder. Luego, cuando Dios y dos ángeles visitan a Abraham en la forma de seres humanos y se dan cuenta que es Dios, Dios promete dentro de un año, voy a volver y Sara tendrá su hijo. Y Sara escuchó eso de su tienda y ¿saben cómo reaccionó? Se rió. O sea, tanto dudaba eso que dijo, imposible, imposible. Sara tuvo fe en esta promesa. Pero recuerden, hermanos, de esta buena noticia. Nuestras debilidades, nuestros momentos bajos de fe, también son cubiertos con la sangre preciosa de Cristo y Dios ya no los mira. Entonces, por eso no menciona el autor a los hebreos esos momentos bajos, solo menciona para la gloria de Dios esos momentos cuando sí confió ella esa promesa y por medio de la fe recibió lo prometido. Sí, dio a luz a un hijo, Isaac, que significa risa, ¿verdad? Porque, bueno, al ver que Dios es fiel a sus promesas, su risa ya no era de duda, sino de alegría. Bien, continuamos. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. ¿Voluntario para leer? Dolores, por Amén. favor. Adelante, Dolores. Dice 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber conocido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Okay. Sobre todo los patriarcas dice esto. Y vimos que su fe no era perfecta. Tenían sus altos y bajos en su fe. Pero Dios era fiel durante todas sus vidas y Dios los mantuvo en la fe hasta la muerte.
Y aunque no habían recibido todavía lo que fue prometido, o sea, Abraham cuando murió solo tuvo un, una- un terreno en Canaán, la cueva de Mamre, donde había sepultado a Sara. No tenía otra tierra, era un peregrino en la tierra. Sin embargo, murió creyendo que Dios iba a cumplir esa promesa y todas las otras, específicamente la del Salvador. Y por medio de esa fe esperaba recibir con seguridad lo que Dios había prometido, que es la salvación eterna. Me gusta esta parte. Eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sabían que Dios tenía preparado por ellos y para nosotros también algo mucho mejor en Cristo Jesús. Algo permanente, la vida eterna y perfecta del cielo. Por último, tenemos dos versículos más que vamos a leer. Ahora brincando un poco atrás al Génesis 15, versículo 6, y viendo cómo Pablo cita eso en Romanos 4, 3 al 5. Bryant levantó su mano. ¿Quiere leer estos dos versículos? Bryant, Sí, por favor. vamos a leer en Génesis y también el de Romanos, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ok, dice así. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. En Romanos, capítulo 4, versículos del 3 al 5, tenemos entonces, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Ok. Algunos piensan que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos en otra forma, con otro método. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios nos salva por medio de la fe. No es así, no es así. Pablo dice, citando Génesis 15, que Abraham fue salvo exactamente como nosotros somos salvos. No era por sus obras, era por medio de su fe, su confianza en el Salvador prometido. Abraham creyó y el Señor se lo reconoció como justicia. Es decir, lo contó como justo, aunque era pecador. Lo contó como justo por causa de Jesús y lo que él iba a hacer. La salvación no es un salario, como si trabajáramos para ganarlo. Si fuera así, podríamos gloriarnos. Vimos que no, la gloria para la salvación es de Dios, porque es un regalo que Cristo compró al precio de su sangre, y Dios lo da por medio de la fe. El que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Bien, vamos a terminar allí entonces. Voy a publicar la grabación, la tarea. Hoy mismo espero hacerlo. Y luego voy a publicar la información sobre el proyecto final, tal vez mañana o tal vez viernes más tardado. Pero así los que quieren empezar a trabajar en eso, bien pueden. Terminemos con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, separados de ti, nada podemos hacer. Así que pedimos que siempre nos mantengas unidos a ti por medio de la fe. En nuestras debilidades, que aumentes y fortalezcas nuestra fe en ti y en tus promesas por medio de tu palabra, las sagradas escrituras. Que nos recuerdes allí de tu fidelidad a creyentes del pasado, para mostrarnos que tú sigues fiel a nosotros en el presente. Te damos gracias en particular por tu fidelidad a la promesa de un Salvador cumplido en Cristo y en quien tenemos perdón y salvación. Pedimos que estés con cada uno de nosotros para consolarnos con esas buenas nuevas hoy en la noche al dormir, y que bendigas el resto de nuestra jornada. Es en el nombre de Él que te lo pedimos. Amén.
Bendiciones, pastor.